Saludos, estimados alumnos. En el día de hoy vamos a estar analizando en esta clase la suma de vectores por la ley del coseno. En clases anteriores, los vectores lo estábamos sumando por el método de sus componentes rectangulares, donde encontrábamos el sentido utilizando el plano cartesiano, la magnitud del vector, haciendo una decomposición y luego sumando esas componentes por el teorema de Pitágoras. Y finalmente, para encontrar la dirección, utilizábamos el concepto de la tangente inversa y así encontrábamos la dirección del vector resultante. En el día de hoy vamos a estar analizando el otro método, como ya le había comentado, que es la suma de vectores por la ley del coseno, donde vamos a estar analizando otros conceptos. Preste atención a la explicación. Vamos a utilizar como ejemplo la siguiente gráfica, donde tenemos un vector A que tiene una magnitud de 500 newton y forma un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal de 30 grados. El vector B tiene una magnitud de 12 newton y forma con respecto a la horizontal un ángulo de inclinación de 70 grados. He colocado en color rojo los datos del vector A para así tener una mayor guía, y los datos correspondientes al vector B en un color verde lima. Ahora bien, para nosotros encontrar la magnitud del vector resultante, recuerde que cuando usted suma dos vectores, el resultado de la sumatoria de los dos vectores se le llama vector resultante. El vector resultante tiene que tener sentido, tiene que tener magnitud y tiene que tener una dirección. Ahora bien, si yo voy a sumar esos dos vectores por el método de la ley del coseno, para encontrar la magnitud del vector resultante, utilizo la siguiente ecuación. Donde la ecuación sería la magnitud del vector resultante va a ser igual a la magnitud del vector A al cuadrado, se le suma la magnitud del vector B al cuadrado y se le suma el resultado de la multiplicación de 2 veces la magnitud del vector A
por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forma entre ellos dos internamente. Vamos a explicarte cuál es el ángulo interno que forman ellos dos. Presta mucha atención a la gráfica. Vamos a imaginarnos que no tenemos el vector A. Vamos a retirar el vector A. Tenemos el vector B, que tiene una inclinación de 70 grados con respecto a la horizontal. Si colocamos nuevamente el vector A, podemos observar que ese vector A se inclina 30 grados con respecto a la horizontal. Por ende, está dejando un ángulo de inclinación entre los dos vectores. No es lo mismo que tú tengas un ángulo de inclinación completo que tú lo tengas entre los dos vectores. Si el vector B se inclina 70 grados y el vector A se está inclinando 30, entonces podemos deducir que el ángulo interno que está formando entre ellos dos, en este caso, es de 40 grados. Porque si a los 70 le restamos los 30 grados que se inclina el vector A, entonces aquí vamos a tener un ángulo de 40 grados. Ese sería el ángulo interno que forman entre ellos dos. Entonces, una vez que tenemos los datos, vamos a proceder a colocarlo en la ecuación. La magnitud del vector A son 15. La magnitud del vector B son 12 newton, más 2 veces. Recuerda que el 2 es una constante en la ecuación. Se multiplica por la magnitud del vector A, que es 15, por la magnitud del vector B, que es 12, por coseno de 40, que es el ángulo interno que está entre ellos dos. Ahora bien, vamos a proceder a desarrollar la ecuación. La ecuación 15 al cuadrado, 225, 12 al cuadrado, 144. Recuerda que coseno de 40 equivale a 0.77. Podemos comprobarlo utilizando la calculadora científica. Recuerda, tengo coseno de 40 utilizando la función trigonométrica, que equivale a 0.766044. Utilizando el redondeo, 0.77. Ahora bien, como aquí en la ecuación tengo una multiplicación, tengo que multiplicar todos los factores. 2 por 15, por 12, por 0.77, que equivale a 277.2. Porque esos tres elementos tengo que sumarlos. Cuando sumo 125 más 144 más 277.2 equivale a 646.2. Pero recuerda que debo extraer la raíz cuadrada porque la ecuación
me dice que debo extraer la raíz cuadrada. Utilizando el calculador para confirmar, recuerda que 646.2, si extraemos la raíz cuadrada, entonces tenemos 25.42. En este caso, la magnitud o el tamaño que va a tener el vector resultante de la suma de esos dos vectores es de 25.42 newton. Te repito, la magnitud que va a tener el vector resultante es de 25.42 newton. Ahora bien, utilizando la ecuación, encontramos la magnitud del vector resultante. Pero recuerda que un vector tiene otras características. Tiene un sentido, tiene una dirección. Ahora bien, para nosotros encontrar el sentido de ese vector, vamos a utilizar el concepto de la suma gráfica utilizando el método del paralelogramo. Recuerda que te había dicho que entre esos dos vectores forman un ángulo interno de 40 grados. Lo podemos representar de esta forma. El ángulo A, 15 newton, el ángulo B, 12 newton, y forman entre ellos dos un ángulo interno de 40 grados. Ahora bien, el método del paralelogramo consiste en hacer la figura geométrica, que su nombre lo dice, paralelogramo. Por ejemplo, si usted tiene los vectores de esa forma, usted tira una línea paralela al vector A y también va a trazar una línea paralela al vector B. Cuando tú trazas esas líneas paralelas, te queda un paralelogramo. En este caso, vamos a tener una figura geométrica llamada romboide. Sabemos que es un romboide porque dos de sus lados son iguales y dos de sus ángulos son iguales. Sus ángulos opuestos son iguales. Por eso sabemos que es un paralelogramo romboide. Ahora bien, tenemos el origen de los dos vectores. En ese origen de los dos vectores, vamos a tener también donde se unen las dos rectas, las dos líneas, que en este caso son del paralelogramo. Vamos a tener un origen y, por así decirlo, un final, donde se unen las dos líneas del paralelogramo. Te lo voy a mostrar ahí. Ahora bien, desde el origen hasta la unión, desde el origen hasta la unión, se traza un vector. Y ahí tú lo estás representando
gráficamente. Ese vector que estamos representando gráficamente es el vector resultante. Ahora bien, sabemos la magnitud del vector resultante porque recientemente la encontramos utilizando la ecuación de la ley del coseno. Te lo estoy colocando en color azul para que pueda identificar el vector resultante. Ahora bien, ya que hemos encontrado la magnitud, que es el tamaño, hemos encontrado el sentido, porque hemos graficado el vector resultante utilizando el método del paralelogramo, nos falta encontrar el ángulo de inclinación. Porque si tú notas, entre el vector A y B, entre ellos hay un ángulo de 40 grados entre A y B. Sin embargo, el vector resultante, que es el azul, tiene una inclinación. Y esa inclinación es el ángulo que da la dirección de ese vector. Lógicamente, sabemos que está prácticamente por debajo de los 40. En este caso, estaría por debajo de 20, porque prácticamente el vector pasa por el centro. Pero para tener un dato exacto de cuánto mide ese ángulo, vamos a utilizar la ley del seno. Presta mucha atención a esta parte. Aquí tenemos la figura. Recuerda que el color rojo es el vector A, el amarillo, el vector B, y tenemos R, que en este caso es el tercer lado del triángulo. Porque si tú notas, aquí se ha formado un triángulo. De hecho, podemos eliminar esta parte de aquí para que tú tengas un mejor entendimiento. Entonces, en ese caso, tenemos un triángulo. Ahí tenemos sus tres lados. Tenemos el lado A, el lado B y la R, que corresponde al vector resultante. Recuerda que un triángulo, la suma de sus tres ángulos son 180. También recuerda que un triángulo, aparte de que tiene tres lados, tiene tres ángulos. Entonces, aquí vamos a colocar un ángulo. Aquí hay otro ángulo. Y aquí tenemos otro ángulo. Vamos a darle nombre a esos ángulos. Le vamos a llamar alfa. Le vamos a llamar, a este le podemos llamar beta.
y a este le podemos llamar teta. Ahora bien, recuerda, utilizando el concepto trigonométrico, que entre A y B, ellos formaban un ángulo de 40 grados. Entre A y B formaban un ángulo de 40 grados. Recuerda que cuando tú tienes dos líneas, vamos a explicártelo para que lo entienda mejor. Cuando tú tienes dos puntos opuestos, desde un punto al otro se forma un arco. Y ese arco, que viene siendo la mitad de una circunferencia, tiene 180 grados en total. Entonces, si tú, en este caso, tienes 40 en este arco, este de aquí tiene que tener el completivo de los 180. Entonces, en este caso, estaríamos hablando que el ángulo beta tiene 140 grados. Pero nos interesa encontrar cuánto es la dirección de beta, que es 140. Lo que nos interesa encontrar es a alfa, porque alfa es el ángulo de inclinación del vector. Ahora bien, encontrar el valor de beta nos sirve a nosotros como referencia para poder encontrar a alfa. Si tú notas, los triángulos, te repito, tienen tres lados. En este caso tenemos un triángulo obtuso porque hay uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Recuerda que si hay un ángulo que mide 90, el triángulo es rectángulo. Si sus tres lados están por debajo de 90, sería octángulo y así sucesivamente. Pero en este caso tenemos un ángulo obtuso porque uno de sus lados es mayor a 90. Ahora bien, tenemos un triángulo. Tenemos tres lados.
A, B y R. Tenemos tres ángulos, alfa, beta y teta. Si tú notas, cada ángulo tiene de frente un lado. Cada ángulo tiene de frente un lado. Te lo repito, si tú notas, cada ángulo tiene de frente un lado. Por ejemplo, beta tiene de frente al lado resultante. Alfa, ¿a quién tiene de frente? Al lado B. Y teta, ¿a quién tiene de frente? Al lado A. Te lo dejo un momento ahí para que lo analice. Te repito, un triángulo tiene tres lados, por ende tiene tres ángulos. En este caso tenemos un triángulo obtuso porque uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Cada ángulo, cada ángulo tiene de frente un lado. Observamos que beta tiene de frente al lado del vector resultante. Alfa tiene de frente al lado B, que es el vector B. Y teta tiene de frente al vector A, que es el lado A. Es importante que tú domines estos conceptos. ¿Por qué es importante dominarlo? Porque la ley del seno me dice a mí que lado divide, cada lado divide el seno del ángulo. Por ejemplo, R, que es el vector resultante, va a dividir el seno del ángulo beta que mide 140. Y B va a dividir el seno del ángulo alfa. Teta divide, perdón, A divide al seno del ángulo teta. Pero en este caso no me interesa encontrar el ángulo teta. Lo que me interesa encontrar el ángulo alfa, que es el que da la dirección. Entonces, si yo lo planteo con la ley del seno, tengo la siguiente ecuación. El lado del vector resultante divide al seno de beta, que en este caso son 140 grados. Y el lado B, me divide al seno de alfa. Ahora bien, esas ecuaciones que tú puedes observar tienen sus valores. Las variables que tú observas tienen sus valores. El resultante lo conocemos.
conocemos la resultante. La resultante vale 25.42 newton. Y el lado B lo conocemos, vale 12 newton. Y seno de 140 lo conocemos también utilizando la función trigonométrica en la calculadora, porque si colocamos 140 y buscamos lo que vale el seno, sería 0.64. Entonces, una vez que usted tiene los valores sustituidos en la ecuación, usted procede a hacer una multiplicación en cruz. Una multiplicación en cruz donde usted multiplica 25.42 por seno de alfa y 0.64 por 12 para tener una ecuación lineal como se la estoy presentando en su pantalla. Ahora bien, recuerda que la variable que queremos encontrar es alfa. Tenemos que hacer un despeje de la ecuación. Los 25.42 que están multiplicando alfa pasan dividiendo. Si usted resuelve la ecuación 0.64 por 12 y lo divide entre 25.42, eso le da a usted 0.30. Vamos a confirmarlo utilizando la calculadora. Tenemos 0.64 por 12 y lo vamos a dividir entre 25.42. Y eso me da un valor de 0.30. Ahora bien, recuerda que tengo seno de alfa. Ese seno debo despejar a alfa. Como seno está del lado izquierdo, pasa del otro lado, del lado derecho, con la función de seno inverso. A ese 0.30 que calculamos, usted le aplica la segunda función de seno inverso y el ángulo que usted va a tener es de 17.46. Ese es el valor del ángulo. Entonces, esa es la dirección del vector resultante. Si queremos encontrar el ángulo, la dirección de beta, es fácil, porque recuerda que entre los tres ángulos tienen que sumar 180. Si tú mides uno, que ya te da beta 140, o podemos hacerlo de esta forma, entre los tres forman 180, le restamos a beta,
que vale 140 grados, y le restamos a alfa, que lo acabamos de encontrar, que vale 17,46. Entonces, teta tiene un valor de 22,54. Entonces, sabemos ahora que el ángulo de inclinación es de 17,46 del vector resultante. Este 40, recuerda que es de los dos vectores, entre A y B, pero el vector resultante tiene una inclinación de 17,46. Utilizando la lógica, es un valor lógico porque está prácticamente por debajo de la mitad de los 40, que es 20. Si usted utiliza un transportador, lo puede medir también. Si usted está trabajando a escala, puede notar que tiene una exactitud. Ok. ¿Qué hemos visto entonces a modo de resumen? Estamos analizando la suma de vectores por la ley del coseno. Tenemos como ejemplo la gráfica donde tenemos un vector A de 15 newton, se inclina a 30 grados, el vector B, 12 newton, se inclina a 70 grados. Para encontrar la magnitud del vector resultante, utilizamos la ecuación de la ley del coseno, donde sustituimos los valores. Recuerda que el coseno va a ser el ángulo que forman entre ellos dos. Entre ellos dos están formando un ángulo de 40 grados. La ecuación nos da la magnitud del vector resultante. Ahora bien, el método del paralelogramo podemos representar gráficamente al vector para ver su sentido. Ahora bien, para encontrar la dirección del vector, utilizamos la ley del seno que te acabo de explicar, donde los lados del triángulo dividen el seno del ángulo que tiene opuesto, y de esa forma encontramos la dirección del vector resultante. A modo de práctica, puedes realizar esta tarea en tu cuaderno, donde hay un vector A que tiene un valor de 10 newton. Tenemos un vector B que tiene un valor de 18 newton. Y entre ellos forman un ángulo de 25 grados, entre ellos dos. Tienen un ángulo interno entre ellos dos. Encuentra la magnitud del vector resultante, su
sentido graficándolo por el método del paralelogramo y posteriormente la dirección del vector resultante. En la próxima clase que estará siendo subida en el canal de YouTube, estará viendo este ejercicio resuelto y lo puede comprobar con el próximo video. Te exhorto a que me dejes tu comentario en el canal de YouTube y recuerda compartir este video. Hasta luego.